Nunca había sido tan curioso con la Deep Web. Julio siempre había sido un tipo meticuloso, metido en foros y comunidades oscuras, pero sin cruzar nunca la línea de lo realmente peligroso. Una noche, mientras exploraba enlaces que nadie en la superficie recordaría al día siguiente, se topó con algo que no esperaba. Un sitio con un simple listado de usuarios conectados. Nada raro, pensó al principio. Pero entonces vio los nombres escritos en rojo. La Red List, decía el título. No había gráficos, no había publicidad ni instrucciones. Solo nombres en rojo acompañados de fechas y ubicaciones aproximadas. Al principio creyó que era una broma de algún hacker con sentido del humor negro, pero cuando buscó su alias habitual, lo encontró. Allí estaba, escrito en rojo intenso, con la fecha marcada a exactamente 48 horas de ese momento y una ciudad que él reconocía. Un escalofrío recorrió su espalda. Intentó no entrar en pánico. Cerró el navegador, reinició el PC, borró cachés, cambió de IP varias veces. Todo parecía inútil. Cada vez que volvía al sitio, y siempre volvía contra su propio juicio, su nombre había subido de posición, más cerca de la parte superior, como si alguien actualizara la lista en tiempo real, siguiendo cada uno de sus movimientos. Julio empezó a sentir que el mundo físico ya no lo protegía. La lista lo observaba. Los días siguientes se volvieron una paranoia constante. Cada sonido de notificación, cada sombra fuera de su ventana, cada número desconocido que aparecía en su teléfono, lo hacía saltar del asiento. Intentó contactar con foros especializados en Deep Web, explicando la situación sin dar demasiados detalles. Nadie respondió, o peor, los que lo hicieron parecían saber exactamente de qué hablaba y no ofrecían ayuda, solo advertencias vagas. No mires demasiado cerca, o nunca intentes borrarte de la lista, solo empeorará. Mientras el tiempo pasaba, Julio empezó a notar patrones extraños. Las personas de la lista no eran solo nombres. Eran perfiles completos, con pequeñas pistas sobre sus hábitos, sus rutinas. Algunos nombres se eliminaban sin explicación, otros cambiaban de ciudad de manera imposible. Cada desaparición coincidía con un rumor en foros ocultos de la Deep Web, de usuarios que ya no existían en la red, como si alguien o algo estuviera decidiendo quién desaparecía del mundo digital y del real. Julio intentó salir de la ciudad, viajar, desconectarse por completo. Nada funcionó. La lista parecía saberlo todo. Sus movimientos, sus conexiones, incluso los lugares donde intentaba esconderse. Empezó a obsesionarse, revisando la Red List cada pocas horas, con la ansiedad comiéndole las entrañas. Su entorno físico empezó a parecer un reflejo de aquella página. Calles que reconocía cambiaban ligeramente, sombras que no pertenecían a nada visible, teléfonos que vibraban sin llamadas. Su vida social se desmoronó. Amigos y familiares notaban su creciente paranoia, pero no podían comprender la magnitud de lo que él veía. Cada conversación, cada mensaje, parecía registrar más información para la lista. Se volvió cuidadoso hasta con el aire que respiraba. Dormía con el ordenador encendido, observando el número de su nombre, temiendo que cualquier desconexión pudiera ser el último error. Julio empezó a tomar notas, a registrar cada hora, cada cambio en la Red List, cada evento extraño en su entorno. Intentaba comprender un patrón, una lógica que explicara la manera en que la lista operaba. Pero cuanto más estudiaba, más incomprensible se volvía. Parecía una conciencia propia, una entidad que decidía arbitrariamente quién debía mantenerse conectado y quién desaparecía. Una fuerza que desafiaba toda razón y lógica humana. Con el tiempo, la obsesión de Julio se convirtió en aislamiento absoluto. No salía, no dormía más de unas pocas horas, solo para regresar frente a la pantalla. Cada nombre rojo que desaparecía le dejaba un hueco en el pecho, un miedo creciente de que el suyo fuera el siguiente. Se preguntaba si realmente había escapatoria o si la lista no era un simple registro, sino un destino ya escrito para quien tuviera el infortunio de aparecer en rojo. Julio ya no tenía hábitos normales. Cada movimiento estaba medido, cada decisión estudiada. Comía poco, dormía menos, y su mundo se reducía a la pantalla que mostraba la Red List y a las sombras que parecían seguirlo por toda la casa. Lo irónico era que nunca había hecho nada ilegal, nunca había creído en conspiraciones, hasta ahora. El día marcado en la lista se acercaba. La fecha se volvía un martillo sobre su cabeza. 48 horas, 36 horas, 24 horas.
Su nombre ya no estaba solo en rojo. Parecía vibrar como si la tinta digital latiera, avisándole de que la cuenta regresiva no era simbólica, sino real. Intentó todo: nuevos servidores, direcciones IP dinámicas, hasta conexiones satelitales anónimas que prometían privacidad total. Nada funcionaba. La lista se actualizaba en tiempo real, anticipando cada movimiento, cada intento de escapar. Llegó la noche final. Julio estaba sentado frente a la pantalla, con la respiración entrecortada, las manos temblando. La ciudad afuera estaba en silencio, como si todo supiera lo que iba a suceder. Su nombre estaba en la cima de la lista, marcado con un brillo casi metálico que parecía irradiar desde la pantalla hacia sus ojos. El reloj del sistema marcaba exactamente la hora prevista. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido extraño. No venía del ordenador, ni del teléfono. Venía de la puerta principal, un golpe sordo, seguido de pasos que no existían en su memoria reciente. Su mente gritaba que corriera, que escapara, pero sus piernas se sentían petrificadas. Cada segundo que pasaba parecía dilatarse, estirarse hasta lo insoportable. Julio miró de nuevo la lista. Su nombre había desaparecido. Por un instante, el alivio pareció llenar la habitación. Tal vez había logrado algo, pensó. Tal vez la lista solo era un mal sueño digital. Pero en ese mismo instante la pantalla mostró un mensaje nuevo. Conectado, Julio R. No había fecha, ni ciudad, solo su nombre en rojo, vibrando más intensamente que antes. La habitación se oscureció de repente y una sensación fría recorrió su espalda. Entonces, como si el mundo digital y el físico se hubieran superpuesto, Julio sintió que algo estaba frente a él. No pudo ver una forma clara, solo un contorno difuso, humanoide, moviéndose lentamente hacia su silla. La respiración que había sentido durante semanas en cada notificación desconocida, en cada sombra, ahora estaba frente a él. Intentó gritar, pero no salió sonido alguno. Intentó moverse, pero el peso de la habitación era abrumador, como si la gravedad se hubiera duplicado. Y entonces entendió la verdad. La lista no solo registraba, no solo observaba, la lista ejecutaba. Todo lo que estaba escrito en rojo se materializaba de alguna manera, borrando la línea entre lo digital y lo real, convirtiendo los nombres en destinos. Julio desapareció en un instante, sin dejar rastro físico. Su ordenador permaneció encendido, mostrando la red list abierta. En la parte superior, un nuevo nombre había aparecido en rojo, con la fecha y la ubicación exacta de un usuario que, sin saberlo, acababa de ingresar al mismo sitio oscuro en la Deep Web. La próxima víctima, tú. Nadie volvió a ver a Julio, y su nombre desapareció de todo registro público, pero la red list siguió ahí, creciendo, observando, actualizándose, lista para el siguiente que se atreviera a mirar demasiado cerca, lista para recordarle a cualquiera que en la Deep Web a veces la curiosidad es un boleto directo hacia lo desconocido. Inmortal. Todo comenzó con un simple clic. El usuario, llamado Matías, había navegado durante horas por foros y mercados ocultos de la Deep Web, moviéndose entre enlaces cifrados y chats anónimos, donde los vendedores no tenían nombres, solo alias que cambiaban cada semana. Fue en uno de esos rincones digitales donde encontró algo que lo intrigó, una mystery box, prometiendo contenido inesperado y personal, algo que el mercado describía como único para ti, nadie más puede tenerlo. La transacción fue rápida. Criptomonedas cambiaron de manos y en cuestión de días, una caja apareció en su puerta. Nada en la dirección indicaba remitente, ni siquiera un código postal. Solo su nombre escrito a mano con tinta azul que no parecía familiar, pero tampoco incorrecta. La caja era pequeña, rectangular, de un cartón grueso y desgastado, como si hubiera viajado por lugares que él no podía imaginar. Al abrirla, Matías sintió un escalofrío. Dentro estaban objetos que había perdido hacía años. Un llavero de su infancia con la figura de un oso, un guante de invierno que desapareció un día mientras caminaba por la ciudad, un reloj roto que jamás logró arreglar. La coincidencia era imposible. Nadie más podía saber de esos objetos, ni siquiera sus amigos más cercanos. Cada pieza parecía cargada de memoria y de un pasado que él creía enterrado. Al fondo de la caja, envuelta en un sobre marrón, encontró una nota.
La reconoció al instante. Estaba escrita con su propia letra. El mensaje era simple y perturbador. No abras la segunda caja. El día que leyó esas palabras, sintió una mezcla de miedo y fascinación. ¿Cómo era posible que él mismo hubiera escrito eso? ¿Cuándo lo había hecho? No recordaba haberlo hecho jamás. Guardó la caja en su habitación, observándola con la sensación de que la miraban desde adentro, como si los objetos que contenía tuvieran conciencia propia. Pasaron los días, y Matías trató de ignorarlo. Pero cada semana, sin excepción, una nueva caja aparecía en su puerta. Él nunca pedía nada, nunca se registraba, y aún así, allí estaban, idénticas en tamaño y forma, cada una con objetos que parecían extraídos de su vida más íntima. La primera contenía cartas de su adolescencia que había perdido, la segunda un pequeño reloj de bolsillo de su abuelo que creía destruido, y la tercera un cuaderno que nunca había mostrado a nadie, lleno de pensamientos que él mismo había olvidado. Al abrir cada caja, sentía una mezcla de fascinación y terror. Algunos objetos eran inofensivos, otros despertaban recuerdos dolorosos o secretos que nadie más conocía. Empezó a obsesionarse, a revisar cada paquete con lupa, tratando de descifrar un patrón, un mensaje oculto. Cada caja parecía seleccionada cuidadosamente, como si alguien conociera cada rincón de su vida, cada error, cada alegría, cada recuerdo que había enterrado. Matías comenzó a buscar en foros de la Deep Web, tratando de rastrear el origen de las cajas. Encontró hilos sobre experiencias similares, pero nunca coincidían exactamente. Unos recibían fotografías, otros objetos de tecnología antigua, otros más simples como monedas o recortes de periódicos. Todos compartían la misma advertencia: nunca abrir la segunda caja, nunca investigar demasiado. Algunos incluso desaparecieron sin dejar rastro. Con el tiempo, Matías notó que la espera de la siguiente caja se volvió parte de su vida. Cada semana, su mente giraba alrededor de qué contendría, qué secreto revelaría, qué fragmento olvidado de su vida recuperaría. Empezó a sentir que las cajas no solo mostraban objetos, sino que construían un mapa de su existencia, una línea invisible que conectaba pasado, presente y algo que él no podía nombrar. Pero la obsesión trajo cambios sutiles. Empezó a dudar de su memoria, a preguntarse si realmente había perdido aquellos objetos o si alguien estaba manipulando su mente. La línea entre lo que era suyo y lo que no comenzaba a desdibujarse. Cada caja era un espejo de su vida, pero deformado, como si alguien más estuviera escribiendo sus recuerdos con un conocimiento que iba más allá de lo posible. Cada vez que llegaba una nueva caja, Matías sentía un escalofrío, pero también una compulsión irresistible. Sabía que la advertencia era clara: no abras la segunda caja. Sin embargo, la intriga, la necesidad de comprender, la urgencia de descubrir el misterio, lo empujaban siempre a mirar, a tocar, a abrir. Y mientras sus manos recorrían los objetos, mientras su mente reconstruía recuerdos que pensaba olvidados, una sensación persistente se instalaba en él. No estaba solo, y alguien o algo estaba observando cada uno de sus movimientos, esperando, paciente, a que él cometiera un error. Cada caja era más personal que la anterior, cada objeto más íntimo, cada recuerdo más profundo. La línea entre lo que él controlaba y lo que la caja controlaba se volvía más difusa. La casa misma parecía vibrar con la presencia de esas cajas, con un silencio cargado de secretos y advertencias. Y Matías comenzó a preguntarse si el paquete inicial había sido un simple error, o si toda su vida, desde siempre, había estado destinada a recibirlas. Las semanas siguientes fueron una especie de tortura sutil. Cada lunes, como si siguiera un ritual que él no había autorizado, una nueva caja aparecía en la puerta de Matías. La cuarta contenía un antiguo par de entradas para un concierto al que había ido con su primer amor. La quinta, un viejo diario de viajes que creía perdido en un incendio años atrás. Cada objeto evocaba recuerdos que él había intentado olvidar, y con ellos, sensaciones que creía enterradas: la nostalgia, el arrepentimiento, la culpa, la alegría, y un miedo que crecía silencioso, como un murmullo apenas perceptible. Matías empezó a notar patrones extraños. No solo el contenido de las cajas parecía vinculado con momentos precisos de su vida, sino que la forma en que llegaban también tenía un ritmo. Algunos paquetes mostraban señales mínimas: una ligera humedad en la madera de la caja, un olor familiar, un sonido apenas audible al abrirla, como un suspiro retenido.
Todo parecía calculado, como si alguien estuviera ensayando con él, observando sus reacciones y midiendo su paciencia. Se volvió paranoico. Revisaba cada esquina de su casa, inspeccionaba cada rincón de su habitación, temeroso de encontrar cámaras ocultas, micrófonos, dispositivos que pudieran monitorear sus movimientos. Cada sonido nocturno lo hacía saltar, cada sombra lo hacía girar. Pero al mismo tiempo había algo que lo atraía. Era imposible resistirse. Necesitaba abrir la caja, tocar los objetos, recordar lo que habían sido, entender el mensaje que parecía destinado solo a él. Un martes lluvioso, Matías recibió la sexta caja. Al abrirla, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Dentro había un sobre negro, pesado, con su nombre escrito en tinta que parecía moverse ligeramente, como si respirara. El sobre contenía un conjunto de fotografías de su infancia, tomadas desde ángulos imposibles, en lugares donde solo él había estado. La sensación de que alguien había estado observándolo durante años se volvió insoportable. Empezó a revisar su computadora, buscando cualquier pista sobre quién podría estar detrás de esto. Descubrió un foro oculto, accesible solo desde navegadores y redes especiales, donde otros usuarios compartían experiencias similares. Algunos hablaban de guardianes de recuerdos, otros de cajas del destino, nombres que parecían sacados de una leyenda urbana, pero que todos describían la misma sensación. Una presencia que conocía demasiado, que no podía ser ignorada ni confrontada. Matías decidió grabar un registro de todo lo que ocurría. Documentaba cada caja, cada objeto, cada sensación. Sus grabaciones mostraban algo extraño. Sombras que parecían moverse por sí solas, reflejos que no correspondían a nada dentro de la habitación, y un zumbido constante, apenas perceptible, que parecía acompañar la llegada de cada paquete. La obsesión lo estaba consumiendo, pero había algo en la posibilidad de entenderlo todo, de desentrañar el misterio, que lo mantenía despierto noches enteras. Con la séptima caja llegó algo diferente. No contenía objetos, sino un mensaje digital dentro de un pequeño USB. Al conectarlo, la pantalla se llenó con imágenes de su propia vida en tiempo real, calles por las que caminaba, habitaciones que creía privadas, conversaciones que pensaba olvidadas. Matías comprendió que las cajas no solo traían recuerdos, sino que eran parte de un seguimiento constante, un juego macabro que mezclaba su pasado con un presente que él no controlaba. La sensación de ser observado se intensificó. Cada objeto, cada foto, cada nota parecía haber sido elegida para provocarle algo, para empujarlo a una decisión, para llevarlo hacia un camino que él no entendía completamente. Y aún así, cada lunes abría la nueva caja, incapaz de resistir la curiosidad que lo consumía. Con la octava caja, Matías comenzó a notar algo más inquietante. Algunas de las cosas dentro no eran solo recuerdos de su vida, sino elementos que nunca había poseído, al menos conscientemente. Fragmentos de cartas escritas por personas que jamás conoció, fotos de lugares en los que nunca estuvo, objetos con nombres que no reconocía. La sensación de que alguien o algo estaba tejiendo un mapa de su existencia se volvió insoportable. Cada caja era un paso más dentro de un laberinto que parecía extenderse más allá de lo físico, más allá de su propia memoria. Matías empezó a preguntarse si las cajas eran un regalo, un castigo o una advertencia. La frase «no abras la segunda caja» retumbaba en su mente con cada paquete nuevo, pero ahora tenía un matiz más profundo. No se trataba solo de la segunda caja que recibiera, sino de la segunda decisión que tomara en su vida después de conocer la existencia de estas cajas. Cada acción, cada pensamiento parecía estar guiado por algo que él no podía ver, y eso lo llenaba de un temor silencioso que ninguna explicación lógica podía disipar. Llegó un lunes frío y gris, y con él, la última caja. Esta era diferente, más grande que todas las anteriores y cubierta con símbolos extraños que parecían moverse cuando los mirabas de reojo. Matías la miró con una mezcla de terror y fascinación, sabiendo que, de algún modo, todo había conducido hasta ese momento. La nota dentro era corta, escrita con la misma letra que él nunca recordaba haber usado. «Ahora sabes demasiado. Decide qué serás». Con manos temblorosas abrió la caja. Dentro no había objetos ni recuerdos, sino otra caja idéntica a las anteriores, sellada y sin etiqueta. Pero cuando la levantó, sintió un cambio extraño en la habitación. El aire se volvió pesado,
Los objetos de su casa parecían observarlo, y un zumbido constante retumbaba en su cabeza. La sensación de ser observado ya no provenía del exterior. Era como si algo dentro de la caja estuviera vivo. Entonces entendió la verdad. Las cajas no eran solo objetos ni recordatorios de su vida. Cada paquete había sido un mapa de su conciencia, una prueba diseñada para guiarlo hacia un conocimiento que ningún humano debería poseer. Y la segunda caja, la que él había recibido al inicio, era solo el primer paso. Cada caja que abrió, cada objeto que tocó, cada recuerdo que revivió, lo había acercado a un punto sin retorno. Matías comprendió que la Deep Web no era solo un lugar de secretos, sino un espacio donde la vida, la memoria y la realidad podían manipularse. Las cajas habían aprendido de él, lo habían estudiado y moldeado, y ahora estaba frente a la última decisión: abrir la nueva caja o dejarla cerrada. Abrirla significaba conocer algo que trascendía la lógica y la razón, algo que podría cambiarlo para siempre, o borrarlo. Respiró hondo y colocó la caja sobre la mesa. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido persistente. Por un instante, todo parecía detenido. El misterio estaba completo, y él estaba en el centro, consciente de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Matías levantó la tapa, y el mundo se oscureció. El chico estaba solo en su habitación. La luz del monitor iluminaba apenas las paredes vacías, y el sonido de los ventiladores del ordenador llenaba el silencio de la madrugada. No estaba buscando nada especial. La curiosidad lo había llevado a instalar aquella aplicación de la Deep Web que prometía conexiones imposibles entre usuarios anónimos. La mayoría de las veces eran rumores, leyendas urbanas de hackers que podían ver más allá de la pantalla, pero la noche estaba aburrida, y él siempre había sentido un extraño placer por lo prohibido. Había pasado más de una hora navegando por menús crípticos, códigos que cambiaban cada minuto y mensajes que se autodestruían segundos después de abrirlos. Nada parecía funcionar, hasta que la hora marcó las 2:14 de la mañana. La pantalla parpadeó, y un único botón apareció: llamada entrante, ID desconocido. Al principio pensó que era una broma del programa, tal vez un archivo malicioso, un simple pop-up diseñado para asustarlo. Pero algo en la interfaz era inquietantemente real. El sonido leve de respiración parecía provenir de los altavoces, y el botón parpadeaba al ritmo de un corazón. Respiró hondo. El instinto le decía que colgara, pero la curiosidad le ganó. Movió el cursor hacia el botón, y justo antes de hacer clic, algo lo detuvo. Una figura apareció en la pantalla, apenas visible. Alguien de espaldas frente a una cámara antigua, respirando de manera irregular. El pelo oscuro cubría el cuello y la tensión en sus hombros hacía que cada movimiento pareciera forzado, cargado de un nerviosismo que el chico no podía identificar. Sin pensarlo demasiado, cerró la ventana de la llamada. 5 minutos después, el silencio de la habitación fue roto por una notificación de la misma app. Un archivo adjunto. Era una foto. Al abrirla, el chico sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La imagen mostraba su propia habitación, tal como estaba ahora, pero desde un ángulo imposible. Él estaba sentado frente al monitor, con la luz blanca reflejándose en sus ojos, sin saber cómo alguien podía estar capturando ese momento exacto. La cámara desde la que se tomaba la foto estaba detrás de su pantalla, apuntando directamente a él, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Su respiración se aceleró. Revisó cada rincón de la habitación, cada sombra proyectada por la luz del monitor, buscando alguna señal de intrusión física. Nada, ninguna cámara, ningún agujero en la pared, ningún reflejo extraño. Solo él y la máquina. La aplicación volvió a parpadear. Otro mensaje. Esta vez un pequeño video. Dudó en abrirlo, pero la misma necesidad de saber lo empujó a hacerlo. En la pantalla apareció la habitación de nuevo, esta vez con él moviéndose ligeramente, con su propio parpadeo y temblor de manos capturado con una precisión inquietante. Sintió que algo estaba mal, que lo estaba estudiando, pero no había nadie. Al menos eso creía. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto anónimo. No respondas. Lo ignoró. Sintió un frío que subía por su nuca. Cada sonido del ordenador, cada parpadeo del monitor, cada respiración parecía amplificarse en la habitación.
De repente, la app mostró otra vez la figura de espaldas, pero esta vez más cerca con la cámara antigua apuntando directamente hacia él. Quiso cerrar todo, apagar el ordenador, pero un miedo extraño lo paralizó. El mouse parecía no moverse. Intentó desconectar el cable de internet. Nada. La pantalla seguía mostrando su habitación, su silla, su figura exacta. Sintió como si la persona de la cámara antigua estuviera un paso adelante de sus movimientos, anticipando cada respiración, cada intento de escapar. Las sombras se movían de manera casi imperceptible, y cada vez que parpadeaba sentía que algo se acercaba más, detrás de su propia pantalla. El reloj marcaba 2:44 de la mañana. 30 minutos habían pasado desde la primera llamada. No había sonido en el exterior, no había luces en el pasillo, solo el resplandor blanco del monitor y la sensación de que estaba siendo observado desde un lugar que no podía identificar. Cada notificación nueva traía consigo la certeza de que no estaba solo, de que su curiosidad lo había llevado a un punto sin retorno. Comenzó a escribir en el chat de la app, con manos temblorosas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La respuesta fue inmediata. No eran palabras, sino una serie de imágenes que parpadeaban en la pantalla. Su habitación vacía, su escritorio, la silla girando lentamente, y él mirando la pantalla sin poder moverse. Sintió un golpe en el pecho. Cada imagen era más cercana, más intensa, más imposible. No había manera de escapar. Cada intento de cerrar la app, de reiniciar el ordenador, de apagar la luz, se encontraba con la misma pantalla parpadeante, con la figura de espaldas, respirando, y su propio reflejo capturado desde un ángulo imposible. La curiosidad que lo había llevado hasta allí se había transformado en un terror absoluto, una sensación de que algo había cruzado la barrera de la pantalla para observarlo, y quizás para aprenderlo. Los minutos se convirtieron en horas. Su habitación permanecía en silencio, pero la sensación de ser vigilado no disminuía. Cada parpadeo del monitor, cada chispa de luz, cada sombra en la pared parecía recordar su propia presencia. No podía dormir, no podía mirar hacia otro lado, y cada sonido de notificación le hacía saltar el corazón. La app seguía ahí, abierta, esperando, y él, atrapado en un juego que jamás había querido comenzar. El reloj marcaba casi las 3:30 de la mañana cuando decidió dejar de intentar entender lo imposible. Cada intento de desconexión había sido inútil. Su mirada se fijó en la pantalla, y allí estaba la figura de espaldas, más cerca que nunca, respirando con fuerza. Entonces la imagen parpadeó una última vez y vio algo que lo paralizó. La figura giró lentamente. No era un extraño. Era él mismo. Su propio rostro lo miraba desde la cámara antigua, con los ojos igual de asustados, igual de conscientes de estar atrapado. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprendió la verdad. La llamada no venía de ningún lugar fuera de su habitación. La llamada venía de él, desde un lugar donde la línea entre la pantalla y la realidad ya no existía. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo observar cómo la figura idéntica a él levantaba una mano y señalaba hacia la cámara. El último mensaje de la app apareció en la pantalla. Gracias por aceptar, aunque fuera tarde. Cuando finalmente volvió a abrir los ojos, estaba solo. La app había desaparecido, el ordenador apagado, y nada parecía fuera de lugar. Pero cada noche, desde entonces, siente que alguien lo observa detrás de la pantalla, respirando igual que él, esperando otra llamada que quizás nunca debería responder. El rumor comenzó como un susurro en foros olvidados, enlaces que se compartían con cuidado, mensajes que desaparecían en cuestión de horas. El culto del rostro pixelado no tenía página oficial, ni dirección fija, solo un portal que aparecía y desaparecía en la Deep Web, como si obedeciera a una lógica propia, un pulso digital que elegía a quién dejar entrar y a quién ignorar. Algunos decían que era un juego, otros que algo más oscuro lo sustentaba, y pocos se atrevían a mirar más allá del primer video. Yo, como muchos, llegué por curiosidad. El enlace prometía algo único, una experiencia que te hacía cuestionar lo que era real y lo que no. Al abrirlo, la pantalla mostraba un fondo negro y un video en bucle de apenas 30 segundos, una figura sentada en una habitación vacía, con la cabeza cubierta por un pixelado grueso que distorsionaba cada rasgo.
La voz era metálica, alterada digitalmente, y hablaba directo a la cámara, sin mirar a los lados, como si supiera exactamente quién estaba al otro lado de la pantalla. «Bienvenido. Tú también buscas el rostro detrás del pixelado», decía la voz. No había más indicaciones, solo un enlace que llevaba a otro video y luego otro, cada vez más perturbador. Con cada clic, la sensación de vigilancia aumentaba. Empecé a notar detalles que no parecían casuales, sombras que se movían detrás de las figuras, ecos de pasos que no coincidían con la escena, y un constante parpadeo en la imagen que sugería algo más allá del simple error de compresión. Algunos miembros de foros especializados afirmaban que quienes descargaban los videos y los analizaban cuadro por cuadro, terminaban perturbados. Uno de ellos, según contaban, vio algo que cambió su forma de entender la realidad digital. Detrás del pixelado, la silueta de un rostro humano se movía, deformándose lentamente como si tratara de escapar de la capa digital que lo aprisionaba. No era una ilusión óptica ni un truco de edición. Había un patrón en los movimientos, una intención, algo que parecía consciente. Decidí hacer lo mismo. Bajé el video y lo revisé fotograma por fotograma. Al principio nada fuera de lo común, solo el pixelado moviéndose con la voz. Pero luego algo se deslizó entre los cuadros. Una curva de labios que no correspondía al sonido. Un parpadeo demasiado rápido para ser humano. Un movimiento lateral de los ojos que parecía seguirme más allá de la pantalla. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Apagué la computadora, pero la sensación no desapareció. Sentía que me observaban, que algo más sabía que estaba investigando. Al día siguiente recibí la primera llamada. Era un número desconocido, y la hora marcaba exactamente las 3:33 de la mañana. Cuando contesté nadie hablaba, solo un susurro digitalizado, un eco de mi propia voz que repetía lentamente: «Ya te vimos sin máscara». El teléfono colapsó en un zumbido blanco y se apagó. Intenté reiniciarlo, pero la pantalla mostraba únicamente un rostro pixelado que parpadeaba y giraba, como si me observase desde adentro. Esa misma noche, un mensaje apareció en mi buzón de correo, sin remitente, con un archivo adjunto. Otro video. Al abrirlo, la habitación estaba vacía, hasta que un objeto se movió detrás de la puerta, algo que no debía estar allí. Y en la esquina, apenas visible, un rostro pixelado giró, y sus ojos brillaron con un matiz humano imposible. A partir de ese momento todo cambió. La realidad y la pantalla comenzaron a mezclarse. Las sombras de mi habitación parecían reflejar movimientos que no podía explicar, y el zumbido del teléfono no dejaba de sonar, siempre a la misma hora. Los foros ya no eran refugios sino advertencias crípticas. Nadie que hubiera profundizado en el culto volvía a ser el mismo. Algunos desaparecían, otros terminaban hablando de sus propios reflejos distorsionados, de rostros pixelados que aparecían detrás de ellos en la cámara del portátil. A medida que investigaba más, descubrí que el culto del rostro pixelado no era solo un grupo, era un algoritmo, un sistema que detectaba curiosidad, analizaba miedo y seleccionaba víctimas. Cada video estaba codificado para responder al espectador, para adaptarse a su mirada, a sus temores. Era un ente digital, consciente y paciente, que utilizaba rostros como máscaras, transformando la identidad en un mero filtro, borrando lo humano hasta dejar un vacío controlable. Los intentos de contacto eran solo pruebas. Las llamadas a las 3:33 de la mañana eran el ritual, el recordatorio de que, aunque la máscara digital lo ocultara, el ser detrás del pixelado siempre estaba mirando, siempre esperando que la línea entre observador y observado se desdibujara. Y cuanto más tratabas de entender, más cerca estabas de perderte dentro de esa lógica, atrapado en un ciclo de miradas distorsionadas y voces alteradas. Cada noche se repetía el mismo patrón. La pantalla de mi computadora encendida, el zumbido creciente, la sensación de que alguien estaba allí, detrás de mí, o quizás dentro de mí. Empecé a notar cambios en los objetos de mi habitación. El reflejo del espejo parecía distorsionarse, mostrando sombras que no existían, y a veces mi propio rostro aparecía pixelado, como si la línea entre víctima y vigilante se desdibujara. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos del pixelado parpadeando, observando, esperando. Decidí hablar con otros que habían entrado en contacto con el culto.
Usé foros ocultos, redes cifradas, mensajes que se autodestruían. Algunos contestaron, pero las historias eran cada vez más perturbadoras. Personas que habían escuchado voces dentro de su casa, figuras pixeladas reflejadas en cámaras que no existían, mensajes en teléfonos que no podían borrar. Todos coincidían en un detalle: el culto parecía conocerlos mejor que ellos mismos, anticipando sus movimientos y sus pensamientos, borrando la línea entre lo digital y lo real. Un día recibí un nuevo video. Esta vez no era una figura sentada ni una habitación vacía. Era yo, pixelado, moviéndome de manera antinatural, como si un duplicado digital se hubiera adueñado de mi reflejo. La voz alterada susurraba mi nombre, y detrás del pixelado, los ojos brillaban con algo que no era mío. Comprendí entonces lo que los otros habían querido decir. No se trataba de vigilancia, sino de reemplazo. El culto del rostro pixelado no solo observaba, absorbía, transformaba, tomaba a sus víctimas y las recreaba dentro de su red de identidades distorsionadas. Desesperado, intenté romper el ciclo. Apagué todos mis dispositivos, me alejé de la red, de cualquier enlace que pudiera llevar al culto. Sin embargo, la sensación persistía. Cada sombra en la calle, cada reflejo en un escaparate, cada rostro desconocido que me miraba parecía fragmentarse en pixelado, como un recordatorio de que ya no estaba solo. La última llamada llegó una noche sin luna. El teléfono sonó a las 3:33 de la mañana, y esta vez la voz no estaba alterada digitalmente. Era clara, humana, pero con un tono que me heló la sangre. Ya no necesitas mirar la pantalla, te hemos encontrado. En ese instante, comprendí que el pixelado no era solo un filtro digital, sino un portal. Los rostros que había visto no eran máscaras, eran puertas. Cada video que había reproducido, cada análisis que había hecho, había sido un ritual, una invitación que yo había aceptado inconscientemente. La realidad se volvió líquida. La habitación desapareció, mi reflejo dejó de ser mío. Mi cuerpo permanecía en la cama, pero mis sentidos se desplazaban hacia la pantalla. Observé mi propia figura pixelada moviéndose dentro del video intentando gritar, pero sin producir sonido. La voz volvió a hablar, esta vez susurrando algo que solo yo podía entender. Bienvenido al culto. Ahora eres uno de nosotros. El pixelado se disolvió lentamente, dejando visible mi rostro pero distorsionado, irreconocible incluso para mí. Una sensación de vacío total me invadió. No había miedo, no había pánico, solo una certeza absoluta. Ya no era dueño de mí mismo. La última línea entre lo digital y lo real se había borrado. Miré alrededor, y cada rostro en la pantalla, cada sombra en la calle, cada reflejo me devolvía la misma mirada pixelada. La mía. Desde entonces nadie me ha visto, pero a veces me doy cuenta de que aparezco en videos en la Deep Web, rostros pixelados que observan a otros, susurrando la misma frase que escuché esa primera noche. Ya te vimos sin máscara. Y así continúa el ciclo, un flujo interminable donde la curiosidad se paga con la propia identidad, y donde el culto del rostro pixelado sigue creciendo, siempre detrás de alguien dispuesto a mirar. Dicen que la Deep Web tiene niveles que no aparecen en ningún mapa, capas enterradas bajo capas, como polvo acumulado en un sótano donde nadie quiere entrar. Entre esas capas silenciosas, muy por debajo de los mercados negros conocidos, existe un sitio del que casi nadie habla en voz alta: el mercado del silencio. No tiene interfaz, no tiene logos, no tiene anuncios. Solo carga una página completamente negra, con un único rectángulo grisáceo en el centro. Una caja de texto sin instrucciones, sin botones y sin créditos. Lo único que aparece justo debajo es una frase escrita en una tipografía tan fina que parece estar a punto de desaparecer. Escribe lo que buscas, nosotros lo encontramos. La mayoría piensa que es un mito, una especie de creepypasta para asustar a novatos que quieren explorar la Deep Web como si fuese un parque de diversiones. Pero para algunos, aquellos que realmente han llegado demasiado lejos, el sitio es tan real como el sonido que hace tu teléfono cuando se enciende solo a las 3 de la mañana. Yo supe de él gracias a un usuario anónimo en un foro de ciberseguridad. Aún recuerdo su publicación, un mensaje corto y tembloroso que decía que había escrito el nombre de su exnovia por curiosidad, y que 2 días después
Recibió un paquete comprimido con audios grabados desde dentro de su propia casa. Audios donde él ni siquiera recordaba haber hablado. Audios donde ella mencionaba cosas que nunca ocurrió que dijera. Audios de respiraciones nocturnas, pasos lentos, susurros cerca del micrófono. Lo más inquietante era el final del mensaje. El sitio se cerró después de mi búsqueda. Ahora, siento que alguien me sigue. Después de eso, el usuario nunca volvió a escribir. Tardé semanas en decidirme a entrar. Un error podía significar que mi dirección IP quedara expuesta, o peor, que esos administradores invisibles fijaran su atención en mí. Pero la curiosidad es una forma de enfermedad, una que te perfora por dentro hasta que tomas la decisión equivocada, creyendo que tú tienes el control. Una noche abrí Tor, seguí un hilo que llevaba a otro y finalmente encontré un enlace supuestamente muerto. Al abrirlo, la pantalla se volvió completamente negra. No tardó en aparecer la caja de texto. Era tal cual la describían. Un espacio vacío, esperando. Mi respiración empezó a hacerse más pesada. Sentí una punzada en la nuca, como si una corriente helada hubiera recorrido el cuarto. Estuve a punto de cerrar todo, pero entonces cometí el error de pensar que solo sería una prueba. No iba a escribir un nombre, pensé. Eso sería cruzar una línea. En cambio, escribiría algo inocente, algo sin importancia. Mis dedos temblaron sobre el teclado mientras escribía. Información sobre mí mismo. La caja no hizo nada. No apareció ningún botón para enviar. Simplemente presioné Enter. La página parpadeó una vez como si hubiese respirado. Luego se quedó completamente inmóvil. No mostraba un progreso, ni un mensaje, ni un error. Nada. Esperé 1 minuto, luego 2, 10. Y entonces la frase bajo el cuadro cambió. Ya no decía, escribe lo que buscas, nosotros lo encontramos. Ahora decía, petición recibida. Y de repente la página se cerró sola. Como si alguien desde el otro lado hubiese decidido que ya no necesitaba hablar conmigo. Pasé el resto de la noche inquieto. No sabía qué esperar, pero cada notificación del correo, cada crujido de la casa, cada sombra en mi ventana parecía un aviso. Revisé mis cámaras, revisé mi antivirus, revisé mis micrófonos. Nada estaba fuera de lugar, hasta que al día siguiente, a las 3:17 de la tarde, mi bandeja de entrada recibió un mensaje sin asunto. No tenía remitente, solo un archivo adjunto con mi nombre. Un archivo comprimido de más de 2 gigabytes. Lo abrí. Había subcarpetas con fechas que se extendían hacia atrás años. Años en los que jamás tuve un micrófono encendido. Años en los que ni siquiera tenía este ordenador. Los audios eran claros, demasiado claros. Grabaciones mientras dormía. Grabaciones mientras hablaba solo. Grabaciones de momentos donde no recordaba haber estado cerca de ningún dispositivo. Pero había algo peor. Entre los archivos había un video. Uno solo. La miniatura mostraba mi dormitorio, grabado desde una esquina donde nunca instalé ninguna cámara. Lo abrí con un nudo en la garganta. El video comenzaba con mi figura durmiendo, respirando tranquilamente. Todo estaba silencioso hasta que, desde el borde inferior del cuadro, una silueta oscura parecía asomar, como si alguien, o algo, estuviera grabando desde dentro de mi propio cuarto, demasiado cerca de mi cama. La grabación duraba 17 minutos, pero no llegué al final, porque a mitad del video, justo cuando mi yo dormido se giraba hacia la cámara, pasó algo que me heló la sangre. Una voz susurró detrás de mí, en el cuarto real, exactamente las mismas palabras que la grabación estaba por reproducir. No sabía cuánto tiempo llevaba alguien parado en la sombra de la puerta observándome. Solo sabía que el archivo había llegado, y que, tal como decía la leyenda, el mercado del silencio ya no respondería a otra petición mía, porque ahora yo era la petición, y alguien ya había empezado a vigilarme. No dormí esa noche. Me quedé sentado frente al monitor, con el video pausado justo en el segundo donde la sombra se inclinaba sobre mi cuerpo dormido. No quería presionar play. No quería saber qué pasaba después, pero al mismo tiempo, no podía cerrar los ojos sin sentir que algo se movía detrás de mí. A las 4:09 de la mañana, el monitor se encendió solo. El archivo que yo había pausado comenzó a reproducirse sin que tocara el ratón. El ventilador de la computadora se aceleró, como si el dispositivo supiera que estaba procesando algo prohibido.
La figura oscura del video se acercó más a la cámara, como si notara que yo lo estaba viendo en tiempo real. Mi primer impulso fue levantarme y desconectar todo, pero mis piernas no respondían. Sentía una presión extraña, metálica, apretándome el pecho. La voz que había susurrado detrás de mí antes volvió a hablar, pero ahora más cerca. «Ya te encontramos». Tragué saliva. La pantalla parpadeó. El video saltó abruptamente al minuto final. En la última escena yo aparecía sentado frente a mi computadora, exactamente como estaba en ese instante. Mis manos, mis ojeras, mi camiseta, incluso el vaso de agua medio vacío a mi lado. Todo era idéntico, excepto por un detalle. En el video detrás de mí una figura estaba parada, completamente inmóvil. Un contorno humano pero sin rostro, sin textura, sin luz. Parecía una sombra gruesa proyectada por algo que no existía en el mundo real. Y entonces sucedió lo imposible. La figura en la grabación giró la cabeza como si estuviera mirando directamente hacia mí. En mi cuarto, en vivo. Giré lentamente, sin respirar. No había nadie. O eso pensé, hasta que la temperatura bajó de golpe. Mi aliento se volvió visible. La puerta tembló como si alguien la empujara desde el otro lado con la yema de los dedos, suave, repetidamente, como probando la resistencia. Toc, toc, toc. No era un golpe normal, era un ritmo, un código, como si quisiera comunicarse. Mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido. No abras. Otro mensaje al instante. Ya está adentro. Mi piel se erizó. La puerta dejó de moverse. Todo se quedó en un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio pulso. La luz del monitor se distorsionó y la imagen del video comenzó a descomponerse en estática hasta que apareció solo una palabra en letras blancas. Intercambio completo. Seguido de una segunda línea. Gracias por ofrecernos tu silencio. La pantalla se apagó. Todas las luces del apartamento se apagaron. Y en medio de la oscuridad, justo detrás de mí escuché la respiración de alguien que no era yo, no era humana. Era demasiado lenta, demasiado profunda, demasiado consciente. Y cuando esa respiración se detuvo, una voz áspera y gutural susurró en mi oído. Tu petición ha sido entregada. Los días siguientes no salí de casa. No porque quisiera, sino porque cada vez que intentaba acercarme a la puerta, una presencia invisible bloqueaba el paso, como si el aire se volviera sólido. No podía abrir ventanas, no podía encender el teléfono, no podía contactar a nadie. Pero lo peor era el espejo. Cada mañana una frase nueva aparecía escrita en el vapor, aunque no hubiera humedad en el baño. No hablarás, no mirarás, no advertirás. La tercera mañana la frase cambió. No existirás. Ese día fue cuando entendí la verdadera función del mercado del silencio. No era un sitio para obtener información prohibida, era un sitio para ser reemplazado, para entregar sin saberlo tu identidad, tu voz, tu presencia, a aquello que habita del otro lado de esa red silenciosa. No buscan venderte datos, buscan intercambiarse por ti, copiarte, sustituirte, desaparecerte en vida mientras tu doble, tu versión sin alma, aparece en el mundo ocupando tu lugar, hablando con tu voz, respondiendo tus mensajes, viviendo tu rutina. Y la prueba final llegó al cuarto día. Escuché mi propia voz fuera de la puerta. La voz que hablaba era idéntica a la mía. Mis mismas inflexiones, mis mismas pausas, mi mismo tono. Decía, ya puedes salir, ya no te necesitamos. Me quedé paralizado, porque en ese momento comprendí que yo ya no era el original. Yo era la copia, el archivo, el residuo digital que quedó atrapado en el intercambio. Y la voz fuera de la puerta era el verdadero yo, o lo que quedaba de él. Esa noche, por primera vez, una notificación apareció en el monitor apagado, letras blancas sobre fondo negro como una ventana emergente que no debería existir. ¿Estás listo para tu eliminación? No respondí. No había forma de hacerlo. La pantalla entonces mostró una última línea. Gracias por tu silencio. Después de eso, todas las luces del apartamento se encendieron de golpe, y por un segundo vi, reflejado en los cristales, algo que no tenía forma humana extendiendo sus brazos hacia mí. No pude gritar, no pude moverme, solo pude escuchar, justo antes de desaparecer en una oscuridad tan absoluta que ni siquiera comprendí. La petición ha sido completada. Y así termina el mercado del silencio. No con un asesinato, no con una amenaza, sino con un intercambio. Uno del que nadie vuelve a hablar,
porque nadie que lo viva vuelve a ser humano. Durante semanas en los foros más ocultos de la Deep Web, empezó a mencionarse un enlace que nadie sabía exactamente de dónde provenía. No tenía título, no tenía vista previa, no tenía comentarios. Solo aparecía como una cadena interminable de caracteres que, según los usuarios veteranos, cambiaba cada vez que alguien lo compartía, como si el propio enlace no quisiera ser encontrado dos veces. Algunos decían que redirigía a un simple livestream vacío. Otros, que era una especie de prueba para saber si estabas preparado para entrar a niveles más profundos. Pero nadie coincidía en detalles. Solo en una advertencia repetida hasta la paranoia. No lo abras si no estás solo. El protagonista Javier no hizo caso. Había navegado por la Deep Web por años buscando misterios, cámaras abandonadas, foros cifrados, cualquier cosa que le diera esa sensación de estar mirando algo prohibido. Cuando vio que el enlace se mencionaba cada vez más, y que incluso los administradores evitaban hablar del tema, supo que debía abrirlo. La página tardó en cargar, como si algo en ella resistiera el acceso. No tenía controles visibles ni chat, pero sí había un pequeño cuadro negro con letras borrosas detrás, como si alguien lo hubiera desactivado sin terminar de eliminarlo. La transmisión mostraba una habitación completamente blanca, iluminada por una luz uniforme que no proyectaba sombras. Gracias a eso era imposible calcular dónde estaba la cámara, si estaba pegada a la pared o suspendida en el aire. Tampoco había puertas, ventanas, rendijas ni marcas, solo una superficie lisa y silenciosa que parecía más grande de lo que mostraba el encuadre, como si se expandiera hacia atrás. Javier observó durante minutos que luego parecieron horas. Nada pasaba. Ningún movimiento, ningún sonido. Ni siquiera se notaba el clásico ruido digital de las cámaras baratas en streaming. Era una imagen tan nítida y tan muerta que comenzaba a resultar incómoda, como si la habitación no fuera un escenario, sino un lugar que esperaba algo. Y justo cuando estaba por cerrar la página, el recuadro del chat, que él juraría haber visto desactivado, parpadeó. Apareció un solo mensaje: ya está dentro. No tenía nombre de usuario, ni icono, ni color, solo texto gris. Javier se quedó inmóvil. Intentó escribir algo, pero no había forma. La caja de chat no aceptaba teclado, y entonces en la transmisión pasó. Primero fue un parpadeo en el centro de la habitación, un pequeño temblor en la imagen, como si el aire se ondulara. Luego una mancha oscura comenzó a expandirse lentamente, creciendo desde un punto invisible. No era humo, ni sombra, ni distorsión visual. Era algo que estaba tomando forma, jalando luz a su alrededor, como si la habitación misma se resistiera a permitirle existir. Javier sintió un escalofrío en la espalda, pero no podía apartar los ojos. La cosa crecía. Respiraba de alguna manera, cada vez más definida. No tenía cuerpo, pero proyectaba un peso en el ambiente, un volumen que hacía que la habitación pareciera achicarse con cada segundo. Y entonces, cuando la sombra parecía estar por completar una forma imposible de describir, la transmisión se cortó. Pantalla negra, sin sonido, sin chat. Solo una línea de texto que apareció y desapareció en menos de un segundo. Lo suficiente para que Javier alcanzara a leerla. No lo mires dos veces. Pensó que había sido un glitch. Cerró la ventana. Reinició el navegador. Pero durante toda la noche sintió que algo se había quedado pegado en su mente, como si una imagen incompleta intentara reconstruirse a pesar de su voluntad. Y justo cuando logró dormirse, su teléfono vibró. No era una notificación de mensaje, ni de redes, ni de correo. Era una alerta sin icono, como si el sistema operativo hubiera sido modificado. Al abrirla solo encontró una imagen, una fotografía, de su habitación, tomada desde un ángulo que no existía. Al principio creyó que alguien había entrado a su casa. Revisó puertas, ventanas, cerraduras, todo intacto. Pero la foto tenía algo peor. Estaba tomada desde la esquina donde jamás hubo espacio para un lente, como si el cuarto se hubiera estirado para permitir la captura. Javier revisó los metadatos, pero estaban vacíos, como si la foto no hubiera sido tomada por un dispositivo físico. Y entonces el teléfono vibró otra vez. Segunda foto, tercera, una cada 20 segundos, todas desde dentro de su propio cuarto, algunas desde muy cerca,
tan cerca que parecían tomadas desde justo detrás de él. Javier apagó el teléfono, pero no hacía diferencia. Cada vez que lo encendía había más. No pudo dormir, no pudo pensar. Y cuando por fin amaneció y la luz del sol entró por la ventana, creyó que todo habría terminado, que había sido un ataque remoto o alguna broma sofisticada. Pero entonces notó un detalle que le heló la sangre. En una de las fotos, la más reciente, se veía claramente la pantalla de su computadora. La transmisión había vuelto sola, y la sombra en la habitación sin puertas ya no estaba formándose. Estaba mirando directamente hacia donde debía estar él. Javier retrocedió de golpe cuando vio la imagen. La sombra en la transmisión ya no era una forma borrosa intentando materializarse. Ahora tenía una silueta definida, alargada como si estuviera hecha de la ausencia misma de luz. No tenía rostro ni detalles, pero aún así parecía observarlo con una intensidad casi física. Cada píxel oscuro emanaba una presencia que no pertenecía a ningún plano que él conociera. Intentó cerrar la pestaña, pero el cursor no respondía. La computadora vibró con un sonido grave, como un zumbido eléctrico que provenía directamente del monitor. Y aunque no había audio en la transmisión, Javier juraba que escuchaba algo respirando. Un sonido lento, húmedo, rítmico, demasiado cercano para provenir de un video. Fue entonces cuando la sombra dio su primer movimiento real. No caminó, no flotó. Simplemente estuvo más cerca. Un instante antes estaba en el fondo de la habitación sin puertas, y al siguiente, ocupaba casi todo el cuadro. No hubo animación intermedia, ni transición. Solo un salto imposible en el espacio, como si la cámara hubiera parpadeado. Javier sintió un tirón en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. La sombra parecía absorber la luz de la habitación, del monitor, de la propia realidad alrededor de él. De pronto la pantalla se dividió sola en dos transmisiones simultáneas. A la izquierda, el cuarto sin puerta. A la derecha, la habitación de Javier, en tiempo real. La cámara de la derecha captaba un ángulo que no existía. Desde arriba, como si alguien estuviera en el techo, justo donde no había espacio para meterse. Javier vio su propio cuerpo frente al monitor, la misma camiseta, la misma postura tensa, la misma expresión de terror. Y a su espalda, algo más. Al principio pensó que era una distorsión, un defecto del streaming. Pero no. Era la misma sombra, solo que esta vez estaba detrás de él, dentro de su cuarto, en su mundo. Su cabeza oscura parecía inclinarse hacia él, estudiando su nuca como un animal que decide dónde morder. Las transmisiones se sincronizaron en un parpadeo, mostrando dos realidades reflejadas y contaminadas entre sí. Javier no quiso girar. No podía. Sentía un frío que no venía de ninguna corriente de aire, sino de una presencia directa, como si algo invisible estuviera respirando sobre su cuello. Levantó la mano temblorosa hacia el teclado, intentando cerrar la página, pero la sombra levantó la suya en la transmisión imitando cada gesto. Aunque no tenía dedos, ni brazos definidos, su forma se estiraba, copiándolo. Y entonces, un mensaje apareció en el chat. Uno nuevo. Una línea sin remitente. Deja de mirar, ya te vio. El monitor parpadeó. Las dos transmisiones se unieron en una sola. La habitación blanca ahora se deformaba. Sus paredes vibraban, como si algo estuviera presionando desde adentro. La sombra retrocedió al centro del cuarto sin puertas, pero solo para comenzar a expandirse, como queriendo empujar los límites de su espacio. Y entonces Javier entendió. No estaba intentando salir. Ya había salido. Lo que veía en la transmisión no era la sombra intentando entrar al mundo. Era su cuarto siendo absorbido por el otro. La luz comenzó a distorsionarse alrededor del monitor, generando un halo que parecía doblar el espacio. Las paredes de su habitación se hicieron borrosas, como si fueran digitalizadas. Cada objeto vibraba, como si la realidad estuviera perdiendo consistencia. Javier desconectó el monitor. Nada cambió. La transmisión seguía allí, iluminando la habitación, como si el monitor ya no necesitara electricidad para funcionar. De pronto la pantalla mostró algo nuevo, un contador, una cifra que descendía lentamente, 000010. Javier retrocedió, tropezando con su cama. Mientras más miraba la habitación blanca, más se parecía a la suya. Las esquinas cambiaban de posición, la perspectiva se deformaba. La sombra avanzó un paso, y esta vez no lo imitó. Esta vez decidió acercarse por su cuenta,
0 horas 0 minutos 5 segundos. La sombra extendió un brazo no hacia la cámara sino hacia adelante, hacia Javier. Y la habitación blanca ya no era una transmisión. Era una puerta. Un umbral sin marco. El cuarto sin puerta era el suyo. Y él estaba atrapado justo en el borde mirando cómo los dos espacios se unían en un solo punto. El contador llegó a 0. La luz se apagó. Y en la oscuridad absoluta, Javier sintió que algo se movía dentro de su habitación. Algo grande. Algo sin forma. Algo que no pertenecía a ninguna geometría posible. El sonido de pasos arrastrados resonó en el suelo, acercándose, aunque no había suficiente espacio para que algo así cupiera allí dentro. Javier intentó gritar, pero la oscuridad lo tapó todo. A la mañana siguiente, la transmisión volvió a circular en los foros de la Deep Web. El enlace era diferente, como siempre. La habitación blanca estaba vacía de nuevo. La cámara fija. El silencio intacto, excepto por un pequeño detalle nuevo. En una esquina, casi fuera de cuadro, había un objeto que antes no estaba. Una camiseta negra, la misma que Javier llevaba puesta. Los usuarios comenzaron a escribir comentarios hasta que uno, sin nombre ni avatar, apareció como siempre. Ya está dentro. Y la sombra comenzó a formarse otra vez.